En el otoño de 1977, un hombre vio algo mientras cazaba en el Medio Oeste que lo sacudió hasta lo más profundo. No es que no reconociera lo que estaba viendo. De hecho, ya había visto cosas similares antes, pero solo en las películas. Lo que vio ese día no era una película. Era real. Y lo aterrorizó por completo. Tiempo después, cuando por fin se sintió lo suficientemente cómodo como para compartir su experiencia, descubrió algo que lo dejó aún más impactado. No era el único. Miles de personas en todo el mundo habían visto algo parecido. Una figura moviéndose más allá de los árboles, a medio paso entre la realidad y algo que escapa a nuestro espectro visual, al acecho, esperando reclamar a su próxima víctima. No querrás perderte esta historia. En noviembre de 1977, un hombre que prefirió permanecer en el anonimato, a quien llamaremos Ned, eligió el lugar perfecto para cazar, justo al oeste de Oscoda. Los locales lo conocían como el viejo campo de tiro, aunque en realidad era una antigua zona de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cerca de Old Bennett Road y la M65. Tras ser desmantelado, el campo de tiro rápidamente fue reclamado por la fauna local, convirtiéndose en uno de los sitios favoritos de los cazadores de la zona. La comunidad de Oscoda, en Michigan, está cerca de la bahía de Saginaw, a orillas del lago Huron. Ahí, miles de hectáreas intactas albergan una diversidad enorme de vida silvestre. Pero también parece haber algo más. Algo que, en teoría, solo debería existir en las películas. Ese día, Ned salió a cazar con sus primos, llevando todo lo que necesitaba. Estacionó su auto y se adentró solo en el bosque, buscando el lugar perfecto para apostarse, mientras sus primos se instalaron en otros puntos. Habían acordado reunirse de nuevo más tarde, en el camino principal. Tras buscar un rato, Ned encontró un sitio irresistible, un grupo de pinos jack que no solo le daban buena cobertura para ocultarse, sino que también estaban justo al lado de un sendero de ciervos. Era el lugar perfecto para tender una emboscada, aunque pronto se preguntaría quién iba a emboscar a quién. Se acomodó, atento a los sonidos del bosque, disfrutando de los colores intensos de las hojas cayendo a su alrededor, pero por encima de todo, mantenía los ojos y oídos bien abiertos. No quería volver a casa con las manos vacías. Al principio no pasó mucho. Ned empezó a preguntarse por qué no veía ningún ciervo. Sabía que solían pasar por allí, pero el bosque estaba extrañamente callado. Ya empezaba a dudar de su elección. Para ese momento, eran cerca de las 2 de la tarde. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que se le pararan los oídos. Algo grande moviéndose detrás de él. Seguro era un ciervo, pensó. Así que, con movimientos lentos y suaves, se enderezó y miró por encima del hombro. Pero al hacerlo, notó algo extraño. El ruido venía justo detrás de él, pero parecía mantenerse siempre fuera de su campo de visión, como si se desplazara a la par de su mirada. Giró entonces hacia el otro lado, y el sonido hizo exactamente lo mismo. Si no supiera que eso era imposible, habría dicho que el ciervo sabía exactamente dónde estaba mirando y se movía para mantenerse fuera de su vista. Ned solo pudo encogerse de hombros. Tal vez si tenía paciencia, el animal acabaría saliendo a campo abierto. Al fin y al cabo, no sonaba como si se fuera a ir a ningún lado. Durante la siguiente media hora, Ned estuvo rodeado por el sonido inconfundible de algo muy pesado moviéndose entre la maleza, siempre justo fuera de su vista. Más tarde, en una conversación con la fallecida escritora e investigadora Linda Godfrey, Ned contó que con el tiempo, empezó a darse cuenta de que lo que fuera que anduviera ahí, no parecía ser un ciervo, era demasiado grande. Empezó a barajar posibilidades, tal vez un oso, o quizá otro cazador, imprudente, caminando por el bosque sin chaleco naranja. También pensó que podía ser uno de sus primos, siguiéndolo para jugarle una broma.
Pero luego Ned consideró algo mucho peor: un puma. Había oído historias de cazadores que se habían topado con ellos en esos bosques. Solo la idea le heló la sangre. Para ese momento, Ned ya estaba bastante asustado. Pensó que lo mejor sería dejar de lado la idea de cazar ciervos. Había otros lugares donde podía intentarlo. Lo único que quería en ese momento era alejarse de allí lo más rápido posible, con la esperanza de que lo que fuera que lo seguía no lo persiguiera. Recogió su equipo y empezó a caminar por el sendero. Fue entonces cuando lo oyó. Pasos claros, siguiéndolo. Ned se detuvo. Los pasos se detuvieron. Se dio la vuelta, pero no vio nada. Así que, hablando al bosque vacío, lanzó una advertencia. Si esto es una broma, no tiene gracia. Estoy armado hasta los dientes y soy un tirador experto. Ned no mentía. Trabajaba en las fuerzas del orden y le había contado a Linda que tenía un excelente historial con armas de fuego, llegando a marcar 600 puntos en las pruebas de combate de su unidad. No era precisamente el tipo de persona a quien uno quisiera gastarle bromas en el bosque. Con la esperanza de que su advertencia hubiera sido escuchada, Ned se volvió y siguió caminando. Pero apenas dio unos pasos, el sonido de los pasos regresó, tan claro como antes. Ahora Ned ya no estaba para juegos. Si alguien o algo quería seguirlo, él también sabía cómo responder. Decidió que intentaría flanquearlo. En lugar de seguir por el camino, giró hacia un espeso matorral a la derecha. Una vez dentro, se quitó el sombrero y el chaleco naranja, los cubrió con hojas secas que encontró en el suelo y se quedó esperando. El bosque entero quedó en silencio absoluto. No se oían ardillas moviéndose entre la maleza, ni cantos de pájaros, nada. Pero Ned sabía que no estaba solo. Ned podía sentir que lo estaban observando, así que se puso a observar también. Mientras levantaba la vista entre los árboles, miraba tan fijamente que por un momento casi se siente visco. Escaneaba cada centímetro del terreno, buscando cualquier señal de movimiento que pudiera delatar la ubicación de lo que fuera que lo estaba siguiendo. Pero empezaba a pensar que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. A unos 45 o 50 metros de distancia, había una parte del bosque que no se movía como debía. Parpadeó, tratando de recuperar el enfoque, pero al mirar de nuevo, seguía ahí. Sin quitarle la vista, Ned levantó su rifle calibre 30-06 y miró a través de la mira. Ahora, con la ventaja de un vistazo más cercano, estaba seguro de que veía algo, pero no podía creerlo. Más tarde explicó que lo que ocurrió después pareció durar una eternidad, aunque en realidad solo pasaron unos 20 o 30 segundos. Era como si el bosque se hubiera abierto. La figura era alta, no ancha. No se veían brazos ni piernas. Parecía un agujero en el bosque. Absorbía todo el color y la luz, pero al mismo tiempo no era una sombra. Era como algo salido de la película Depredador. Se podía distinguir una forma, grande, de al menos 2 metros de altura, pero era translúcida. Se había detenido y estaba de frente hacia él. Para aclarar, Depredador no se estrenó sino hasta 10 años después de que Ned tuvo este avistamiento, pero dijo que cuando vio la película, le provocó flashbacks de lo que había presenciado en los bosques cerca de Oscoda. Siendo un buen cazador y además oficial de policía, Ned no iba a dispararle a algo a menos que estuviera 100% seguro de qué era o sintiera que su vida estaba en peligro. Y en ese momento, ninguna de esas condiciones aplicaba. Así que bajó la mano, tanteó el suelo hasta encontrar una piedra, comprobó su peso, echó el brazo hacia atrás y la lanzó hacia la figura para ver cómo reaccionaba. La silueta semitransparente se movió ligeramente, reaccionando claramente cuando la piedra cayó a solo unos metros de ella. No importaba si lo había visto o escuchado. No era una ilusión. Estaba ahí. Y ahora, Ned comprendía que aquello no debería existir.
Y si no debería existir, tampoco tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Así que decidió que sí. Esa situación sí era de vida o muerte. Abrió fuego. Apretó el gatillo en rápida sucesión, enviando 5 disparos directo al centro de masa. Recuerda que Ned era un tirador experto. Estaba seguro de que al menos uno de sus tiros había dado en el blanco. Pero la figura, medio invisible, apenas reaccionó. Solo se movió un poco, como si estuviera sorprendida. Pero no parecía tener miedo. Ned, en cambio, sí estaba asustado. Soltó el rifle de inmediato, sacó su revólver 357 Magnum, apuntó y descargó 3 cargadores rápidos de 6 balas cada uno. Nota mental: no te metas con Ned. Después dijo: nadie en este mundo puede decirme que fallé. Y aún así, la figura seguía allí, inmóvil entre los árboles, observándolo. Fue entonces cuando Ned decidió que, si todo eso no había derribado a esa cosa, no tenía ni idea de qué clase de monstruo estaba enfrentando. Así que abandonó su rifle y empezó a bajar la colina como pudo, corriendo, casi rodando, hasta llegar al camino. Por suerte, sus primos habían oído los disparos y ya iban en camino hacia su posición en sus vehículos todoterreno. Ned se arrodilló y vomitó del esfuerzo de correr tan rápido y del puro terror que le había provocado aquella criatura. Viendo lo serio que estaba su amigo, sus primos no dudaron en seguirlo de regreso al lugar, subiendo la colina en los vehículos hasta donde había dejado su rifle. Allí encontraron un área donde los árboles y ramas estaban doblados hacia atrás, formando un rastro que se extendía más de 270 metros bosque adentro. Ned no mentía. Algo había estado ahí. Cuando Linda Godfrey le preguntó qué había visto exactamente, Ned respondió: no era un oso, ni un hombre, ni un Bigfoot. Es otra cosa. De esos que si los miras desde un ángulo, ves una cosa, y desde otro, ves otra. Desde un lado, era solo bosque. Desde otro, era como un agujero. El único sonido que hacía era al caminar. Un suave crujido de hojas. Incluso cuando le disparé, no hizo ruido. No olía a nada. Ned es solo uno de los miles de testigos que aseguran haberse cruzado con esta entidad. Algunos la relacionan con Bigfoot, otros dicen que podría ser tecnología secreta del gobierno. Pero no importa la teoría, todos tienden a describirla de manera muy similar, y varios incluso la llaman por el mismo nombre, el Glimmerman. No hay razones reales para dudar de su testimonio. Además de ser oficial de policía, Ned fue lo suficientemente honesto como para admitir el miedo profundo que sintió aquella tarde de noviembre. Lo que Ned vio en los bosques de Michigan en 1977 sigue siendo un misterio. Greg empezó a tener la inconfundible sensación de que no estaba solo. Podía sentir, casi físicamente, los ojos de alguien, o de algo, que lo observaban en cada uno de sus movimientos. Instintivamente, Greg empezó a mirar a su alrededor, pero no vio a nadie más. Solo estaban él y su perro. El único sonido era el viento moviendo las hojas. Pero entonces algo se le ocurrió. ¿Y si quien lo estaba observando no estaba en el mismo nivel que él y su perro? ¿Y si estaba más arriba? ¿Y si estaba en los árboles? Sin entender muy bien por qué, Greg levantó la vista, y ahí, encaramada entre las ramas, medio oculta, estaba una figura translúcida que lo miraba fijamente. Y al igual que Ned, Greg aseguró que se veía igual que el alienígena camuflado de la película Depredador de 1987. La manera en que distorsionaba el entorno a su alrededor dejaba claro que tenía la forma de un hombre, pero las ramas sobre las que se apoyaba eran demasiado delgadas para sostener el peso de un ser humano. «Es raro, ¿no?», dijo Greg. Esa cosa era tan grande como un hombre. Me quedé parado mirándola. Luego solté la correa, grité «¡Eh!» y salí corriendo a toda velocidad hacia esa cosa. Entonces empezó a correr también, pero no en el suelo.
corría por encima de las copas de los árboles. Atravesó la distancia de un campo de fútbol en nada de tiempo. Era realmente rápido. No sé cómo lo hacía, no sé cómo podía correr sobre las copas, pero sé bien lo que vi. Después, cuando lo pensé, me dije, ¿qué demonios estás haciendo persiguiendo a esa cosa? Así que me detuve, y esa cosa también se detuvo, a la distancia de un campo de fútbol desde donde había empezado. Se giró, me miró de nuevo, y luego salió disparado otra vez hacia el bosque, saltando de árbol en árbol. No la volví a ver. Me dio un miedo terrible, eso sí lo sé, y nunca se lo conté a nadie, porque pensé que iban a creer que estaba loco. Finalmente, Greg reunió el valor para compartir su historia una noche en el programa de radio Coast to Coast AM. Pero ¿qué fue exactamente lo que encontró? Eso es un misterio. ¿Era algún tipo de espíritu de los árboles? ¿O la ficción se volvió realidad por unos breves minutos allá por 1994 en Nashville? Lamentablemente, amigos, nunca lo sabremos. Nuestra última historia viene de una testigo que aseguró haber tenido no uno, sino 2 encuentros con el hombre brillante a lo largo de su vida, todo comenzando en su infancia. Ella jura que hoy es una adulta equilibrada, con una familia y una buena carrera profesional. Normalmente no contaría su historia, porque la gente siempre pensaba que se estaba burlando, pero en 2023 decidió compartirla en línea bajo la condición de que se mantuviera su anonimato. La llamaremos Deanna. Deanna contó que, cuando tenía 5 años, en 1986, solía visitar a su abuela que vivía en una zona rural de Illinois. A menudo jugaba afuera sola, ya que la casa de su abuela tenía una gran ventana que daba al bosque, lo que permitía vigilarla fácilmente. Por alguna razón, Deanna estaba obsesionada con cavar en la tierra. A veces encontraba puntas de flecha, otras veces simplemente cavaba por el placer de hacerlo. Ese día en particular había encontrado el lugar perfecto y en poco tiempo estaba completamente absorta en su tarea. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero debía de haber sido bastante, porque había hecho un hoyo bastante grande en el suelo. Mientras trabajaba, decidió tomar un descanso. Se apoyó en su pala y dejó que su mirada se perdiera entre los árboles. Fue entonces cuando notó algo que llamó su atención. ¿Conocen ese efecto brillante que se ve en la carretera cuando hace mucho calor? Bueno, exactamente así dijo ella que se veía ese parche de árboles. Pero había 2 problemas. Primero, no estaban en una carretera. Segundo, no hacía calor. De hecho, ya era pleno otoño. Deanna recuerda vívidamente la época del año, porque estaba preocupada de lo que su madre le diría cuando viera su chaqueta nueva llena de tierra y hojas. Además, el suelo estaba cubierto de hojas de colores, típicas de la temporada. Así que Deanna se quedó mirando ese parche brillante sobre su cabeza. Cuanto más lo observaba, más claro veía que no era solo una mancha vaga. Podía distinguir perfectamente la forma de una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Incluso con apenas 5 años, entendió que algo no estaba bien. No debería haber una persona en los árboles. Y entonces, atención, la cosa hizo un leve sonido de clics. ¿Recuerdan Depredador? Ese mismo sonido de clics que hace la criatura en la película. Deanna salió corriendo directo a la casa de su abuela, tratando de explicar cómo podía lo que había visto. Pero siendo solo una niña, lo único que pudo decir fue que había visto un ángel. Nada más pasó entonces. Pero, 7 años después, cuando tenía 12, los recuerdos de aquel día ya se habían desvanecido al fondo de su mente. De hecho, ni siquiera pensaba en eso. Un día, alguien decidió mostrarle una película. Deanna se acurrucó en el sofá y comenzó a verla. ¿Pueden adivinar qué película era? Sí. A mitad de la historia, la película se convierte en una de ciencia ficción. Estaba viendo Depredador. Y en el momento en que vio al alienígena completamente camuflado saltando de árbol en árbol y haciendo esos sonidos de clics, su boca se abrió de par en par. De hecho,
Aunque no voy a repetir exactamente sus palabras, digamos que casi necesitó un cambio de pantalones. De inmediato, los recuerdos de aquel día regresaron con una claridad impresionante. Recordó vívidamente estar cavando en la tierra en Illinois, levantar la mirada hacia los árboles y ver esa forma brillante sobre ella, observándola y esperando. Podía escuchar ese sonido burbujeante filtrándose entre las ramas hasta donde ella estaba, de pie en su agujero. Esto no era un ángel. Diana no estaba segura de qué era, pero ya sabía al menos eso. Ahora bien, es fácil ser cínico respecto a esto, y para ser justos, Diana misma pensó a medias que tal vez había fabricado todo en su mente. Quiero decir, Diana le preguntó a su papá si el depredador, sí, el del cine, era real, pero él la tranquilizó asegurándole que solo era una película, que no existía algo así en la vida real, ni alienígena, ni de otro tipo. Pero, por el bien del argumento, digamos que Diana está siendo completamente honesta, aunque haya recordado mal lo que le ocurrió de niña. Ese tipo de cosas debe pasar todo el tiempo, ¿no? Parece una excusa razonable, hasta que te das cuenta de que ella vio exactamente lo mismo, una noche, muchos años después, ya siendo adulta. Saltemos en el tiempo. Es 2004. Diana tiene 23 años, 3 hijos pequeños, y está separada de su esposo. Se ha refugiado en un modesto edificio de departamentos al borde de un pequeño pueblo. Primero, un pequeño repaso geográfico. Detrás del edificio había una zanja, separada del patio trasero por una cerca de alambre. Había unos 6 o 7 árboles del lado de los departamentos, justo frente a la cerca. Y si uno seguía la zanja del otro lado, eventualmente terminaba en una pequeña área boscosa, que a su vez conectaba con un bosque más grande y luego se abría hacia el campo. En otras palabras, un camino perfecto para que algo pudiera viajar desde la naturaleza salvaje directo hasta el patio de Diana. Ahora bien, Diana era fumadora, pero con sus 3 hijos viviendo con ella, se negó a fumar dentro de casa. Un punto a su favor. Así que esa noche estaba afuera, en el porche trasero de su departamento, disfrutando un cigarro y un poco de paz mientras esperaba a que terminara su lavandería. Era uno de los pocos momentos de calma que podía darse últimamente, y sabía que si se quedaba allí el tiempo suficiente, tal vez todos sus problemas desaparecerían, aunque fuera solo por unos minutos. Le dio otra calada. Una brisa ligera se llevó el humo hacia las hojas de los árboles que crecían junto a la cerca de alambre. Desde donde estaba, alcanzaba a ver el área de juegos infantiles, iluminada por una lámpara de poste. No era gran cosa, pero daba la cantidad justa de luz para hacer visible lo que estaba a punto de pasar. La noche estaba bastante tranquila, pero pronto Diana empezó a notar algo, un leve sonido de chasquidos. Para su crédito, no saltó de inmediato a pensar que tenía algo que ver con lo que había visto de niña. Al contrario, su primer pensamiento fue que debía de ser algún animal en el patio. Días antes, había visto una marmota merodeando por allí, así que pensó que tal vez había vuelto. Escaneó el césped. Nada. Luego miró hacia la zanja. Tampoco. Vacía. Así que regresó a su cigarro, sacudiéndose la paranoia y diciéndose a sí misma que estaba exagerando, que no era nada de qué preocuparse. Pero entonces lo volvió a escuchar. Ese mismo leve chasquido. Como el sonido de un insecto, pero ahora moviéndose. Y esta vez el sonido cambió de posición. Ahora venía claramente de uno de los árboles junto a la cerca. Su mirada se disparó hacia el árbol, y ahí estaba, observándola, tal como lo había hecho 18 años atrás. La criatura estaba encaramada en el árbol, acechándola desde entre las ramas. Una figura humana distorsionada, translúcida, cuyos bordes temblaban como el aire sobre el asfalto hirviendo. Esta vez, el hombre brillante, o Glimmerman, estaba agazapado sobre una rama, con un brazo enrollado alrededor del tronco. A través de su cuerpo podía ver las hojas y, más allá,
la zanja. Pero la luz del área de juegos reflejaba lo suficiente como para dejar claro que no era su imaginación. Era real, estaba allí, y en ese instante, cualquier duda que Diana hubiera tenido de niña desapareció. Sintió como su sangre se helaba. Se quedó completamente paralizada, mientras su mente giraba frenéticamente, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Porque, ¿cómo demonios iba la ciencia a explicar algo así? Pero lo único que tiene algún sentido es que, por la razón que sea, esa cosa ha regresado. Sin embargo, en medio de todo ese caos interno, un pensamiento se abre paso rápidamente en su mente. Sus hijos están adentro, durmiendo solos, vulnerables. Ella sabe que, como madre, hay un solo lugar en el que debería estar ahora mismo, junto a ellos. Suelta su cigarro, entra corriendo a la casa, azota la puerta, la cierra con llave. Su mano tiembla todo el tiempo. Tiene miedo de estar haciendo demasiado ruido y de despertar a sus hijos. Pero no le importa, necesitan estar seguros. Después de asegurar la puerta, hace un recorrido por sus habitaciones, intentando moverse lo más rápido y silenciosamente posible para no molestarlos. Uno por uno, revisa cada ventana, asegurándose de que todas estén cerradas y bien aseguradas. Solo cuando está completamente segura de que sus hijos están a salvo, se atreve a volver a la sala. Y después de apagar todas las luces y revisar 2 veces las puertas, reúne el valor para acercarse a la ventana. Con 2 dedos separa ligeramente las persianas y empieza a escanear el patio trasero del edificio. Al principio no ve nada, como era de esperarse. Quiero decir, esa cosa estaba camuflada, pero mantiene la vista fija en el árbol donde había visto aquella figura, y no hay nada. Empieza a preguntarse si tal vez está volviéndose loca, o si simplemente está cansada y viendo cosas que no están ahí. Entonces algo capta su atención. Ve al perro del vecino corriendo a toda velocidad por el césped, frenando en seco justo frente al árbol, y ladrando furiosamente. Ese perro ya tenía fama de ser tranquilo y calmado, pero no esta noche. Esta noche está completamente concentrado en algo que está en el árbol, y no deja de ladrar hasta que el vecino de Diana lo llama de vuelta a casa. El perro obedece a regañadientes, deteniéndose cada pocos metros para lanzar otra mirada hacia las ramas. Ella espera un poco más, con los ojos pegados al árbol, con la respiración atrapada en su garganta, esperando que esa cosa vuelva a aparecer. Pero no pasa. La figura brillante en el árbol, si es que alguna vez estuvo ahí, ya se ha ido. Piensa en aquella noche. Tiene que apartar esos recuerdos de su mente mientras arropa a sus hijos en la cama, porque en el fondo, sabe que siempre existe la posibilidad de que el depredador invisible siga ahí afuera, moviendo silenciosamente entre los árboles. Se pregunta si todavía la está observando, esperando. Pero, más que nada, se pregunta qué es exactamente esa cosa, y qué es lo que quiere. Y ya que ustedes llegaron hasta aquí en el video, quiero que todos comenten aquí abajo. Si sangra, podemos matarlo, para saber quiénes llegaron hasta el final y quiénes no. Y si les gusta este tipo de narraciones, donde exploramos casos extraños de lo misterioso y sobrenatural, ¿qué están esperando? Denle me gusta y suscríbanse ahora mismo para más contenido como este. Como siempre, nunca olviden que los quiero a todos. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo video.